Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Voces del Fútbol Peruano. Mi nombre es Marcos Adrián Segura González y hoy los acompañaré en un recorrido por la historia de uno de los deportes más importantes y populares de nuestro país, el fútbol. Cuando hablamos de fútbol no hablamos solamente de un deporte, hablamos de pasión, identidad, cultura y emoción. Hablamos de un juego capaz de unir a millones de personas, sin importar su edad, lugar de origen o condición social. A lo largo de este programa conoceremos cómo llegó el fútbol al Perú, cuáles fueron los principales clubes, quiénes fueron nuestros grandes referentes y cuáles han sido los momentos más importantes de nuestra historia futbolística. Así que acomódense y acompáñenme en este viaje por la historia del fútbol peruano, que ya se vienen muchas llamadas e interacciones con todos ustedes para poder disfrutar de un contenido extenso y muy divertido. Bueno, para comenzar, tenemos la primera pregunta, que es ¿cómo llegó el fútbol al Perú? Para entender la historia del fútbol peruano debemos remontarnos a finales del siglo XIX. En aquella época, el puerto del Callao recibía constantemente barcos provenientes de Inglaterra. Los marineros británicos solían practicar fútbol durante sus momentos libres. Poco a poco los jóvenes peruanos comenzaron a observar este nuevo deporte. Lo que empezó como una actividad recreativa entre extranjeros fue despertando el interés de la población local. Con el paso de los años, el fútbol empezó a practicarse en colegios, clubes y espacios públicos. Esto, gracias a ello, este deporte comenzó a expandirse rápidamente por distintas ciudades del país. A diferencia de otros deportes de la época, el fútbol era relativamente sencillo de practicar, ya que solamente se necesitaba una pelota y un espacio abierto. Esa facilidad permitió que personas de distintos sectores, como sociales, pudieran jugarlo y disfrutarlo. Con el tiempo, el fútbol dejó de ser una actividad exclusiva de ciertos grupos para convertirse en un fenómeno nacional. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los primeros clubes y campeonatos que tuvimos. Bueno, a inicios del siglo XX comenzaron a surgir los primeros clubes de fútbol peruano. Uno de los más importantes fue el Lima Cricket and Football Club, considerado uno de los clubes más antiguos del país. Posteriormente aparecieron otras instituciones deportivas que ayudaron a impulsar el crecimiento del fútbol. En el año 1912 se organizó el primer campeonato oficial del fútbol peruano. Este torneo marcó el inicio de la competencia organizada en nuestro país y permitió que diferentes equipos pudieran enfrentarse regularmente. Con el paso de los años surgieron clubes históricos que hoy forman parte de una tradición futbolística peruana. Entre ellos tenemos Universitario, Alianza y Sporting Cristal, clubes con los que ustedes se deben sentir muy identificados. Imagino que ya vamos a recibir llamadas de algunos de ellos, algunos hinchas de estos clubes, para poder interactuar un poco más y puedan opinar sobre toda la información que les estoy brindando sobre el fútbol peruano y los inicios que tuvimos. Bueno, estos equipos no solo han conseguido títulos nacionales, sino también han contribuido al desarrollo del fútbol peruano, mediante la formación de jugadores y la consolidación de una gran cantidad de aficionados. Me informan que tenemos una llamada, que está entrando una llamada especial. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, conéctense con la llamada, por favor. Hola Marcos, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Coméntame, ¿cuál es su nombre? Me llamo Margie Franco. ¿Qué te parece de todo lo que estamos hablando aquí en la radio? Bueno, considero que el fútbol es un deporte bastante popular en el Perú, debido a que pienso que la facilidad para practicarlo y la emoción que genera es muy importante entre las personas, entre la población, ya que desde hace más de 100 años los peruanos se identificaron con este deporte porque podía jugarse en cualquier barrio, colegio o comunidad. De esta forma ha generado tanto la unión como el apoyo mutuo entre distintos grupos, distintas personas, diferentes contextos, diferentes aspectos sociales, etc.
Sí, claro. Es muy interesante lo que me comentas. Y lo vimos reflejado hace muy poco, ¿no? Cuando Perú fue al Mundial y se juntaron muchas clases sociales, el Perú estuvo muy unido. Y eso demuestra lo importante que es el fútbol en el Perú, ¿no? Y tanto a nivel mundial. Y actualmente también que estamos viviendo el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, el Mundial 2026. Bueno, te comento, el fútbol logró convertirse en una parte importante de nuestra cultura. ¿Tú qué opinas de ello? Concuerdo con lo que mencionas. Sé que hoy en día el fútbol sigue siendo el deporte mucho más practicado y mucho más seguido por los peruanos. Como comentas, el aspecto de cuando el Perú llegó al Mundial fue muy importante debido a que muchas personas se unieron, incluso muchos de ellos hicieron diversas actividades para poder lograr visitar el lugar donde iba a realizar este deporte, ¿no? Donde se iba a presentar el Perú. Justamente por esto demuestra qué tan importante y qué tan necesario es para la población. Y es muy interesante el ver a las nuevas generaciones también, los cuales se incluyen y se involucran mucho más por esta pasión y por esta necesidad que tienen, tanto de hacer el deporte como de el significado que tiene, tanto emocional como físicamente para ellos. Muchas gracias, Mari, por tu participación. La verdad que nos ha sumado bastante. Y a continuación justo vamos a hablar de cómo nació la selección peruana y todo lo consiguiente. Gracias por ayudarnos. Cuídate. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Marcos. Bueno, ahora continuando un poquito con el contenido que tenemos y la historia del Perú, cabe mencionar que tenemos a uno de nuestros aliados, Seguros Pacífico, que siempre nos ayuda y nos brinda descuentos para poder vivir seguros y poder atendernos en diferentes clínicas con bastante porcentaje de descuento. Así que no duden en contactarlos y poder formar parte de la familia Seguros Pacífico. Bueno, continuamos. El nacimiento de la selección peruana. La selección peruana fue creada oficialmente durante la década de 1920. Su debut internacional ocurrió en 1927 durante el Campeonato Sudamericano, torneo actualmente como lo conocemos, que es la Copa América, una copa muy interesante. Aunque los primeros resultados no fueron los mejores, la selección comenzó a desarrollarse y a ganar experiencia. Con el paso de los años aparecieron futbolistas talentosos que ayudaron a posicionar al Perú como una selección competitiva dentro de Sudamérica. Bueno, el crecimiento del fútbol peruano permitió que cada vez más jugadores destacaran tanto a nivel nacional como internacional, tanto como Cueto, el Lolo Fernández, etc. En la época dorada del fútbol peruano, se podría decir que así existe. Eh, es una época que muchos consideran la mejor en la historia del fútbol peruano. Esa es la década de los años 70. Durante este periodo aparecían futbolistas extraordinarios, que dejaron una huella imborrable. Uno de ellos fue Teófilo Cubillas, como ya lo había mencionado, considerado por muchos el mejor futbolista peruano de todos los tiempos. También destacaron a Héctor Chupitaz, César Cueto, Hugo Sotil y muchos otros jugadores que conformaron una generación histórica. Gracias a ellos, Perú logró clasificar al Mundial de México 1970. La actuación peruana fue tan destacada que el equipo alcanzó los cuartos de final. Posteriormente, también se clasificó a los mundiales de Argentina en 1978 y España en 1982. El estilo de juego peruano era admirado por su creatividad, técnica y capacidad ofensiva. Muchos periodistas deportivos de la época consideraban que Perú practicaba uno de los mejores estilos de juego del continente. Y es así que es reconocido hasta ahora el juego de Perú, juego táctico, el toque, salir jugando. Todo. Bueno, ahora les comentaré unos datos curiosos, sin antes comentarles que si ustedes se encuentran con la gripe por el cambio de clima y todo ello, pueden consumir Panadol y encontrarlo en todas las farmacias de Infarma y diversas farmacias del Perú. Vamos con los datos curiosos. Ahora llegamos a una sección que seguramente les gustará. ¿Ustedes sabían que Teófilo Cubillas anotó 10 goles en Copas del Mundo?
Esta cifra lo convierte en el máximo goleador peruano de la historia de los mundiales. Otro dato curioso es que Perú ganó la Copa América en 13 oportunidades. Los títulos se consiguieron en los años 1939, en el 75, en el 2000. eh, bueno, eso todavía hay un pequeño dato ahí que tenemos que corroborarlo porque hay una duda entre en qué año, Perú salió campeón, ¿no? Porque mucha gente se confunde, pero en el 2019 Perú fue subcampeón y no campeón. También es interesante mencionar que el clásico más importante del país es el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, bien llamado como clásico peruano. Bueno, ahora vamos con el regreso a un mundial. Después de un mundial de España 1982, Perú pasó muchos años sin lograr una clasificación mundialista. Fueron décadas difíciles para la selección. Sin embargo, en el año 2017 se logró una clasificación histórica al Mundial de Rusia 2018 al mando del DT Ricardo Gareca. Este acontecimiento fue celebrado en todo el país, como ya le mencioné hace un rato. Miles de personas salieron a las calles para festejar el regreso de la selección a una Copa del Mundo después de 36 años. Aunque los resultados no fueron los mejores, fue una clasificación muy linda y muy emocionante. Vamos ahora concluyendo con la radio, con las entrevistas y con toda esta información que le hemos brindado el día de hoy.